Muy buenas, tengan todos ustedes, amadas hermanas, amados hermanos, amigas, amigos que nos escuchan por estos medios. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a nuestro buen Dios por darnos el privilegio y la gran oportunidad de poder compartir estas reflexiones bíblicas y así poder conocer un poquito más de la palabra de Dios, conocer a nuestro buen Dios, entenderlo y nosotros seguir madurando un poco más y más y más en el conocimiento de la palabra a través de estas reflexiones y a estos pequeñas meditaciones sobre la palabra. Estamos en el libro de Romanos y hemos visto algo en el capítulo 1 de Romanos, hemos visto el poder del Evangelio, hemos visto la culpabilidad del hombre, o sea, el hombre no tiene cómo o de qué manera poderse justificar delante de Dios, cómo el hombre en sus propias decisiones, en su propia sabiduría, cada vez más se ha apartado de Dios más y más y más. Lo peor de todo es que el hombre considera o consideramos que estamos bien cuando estamos mal realmente. Así entramos al capítulo 2 y encontramos un título que dice el justo juicio de Dios. Y el justo juicio de Dios comienza aquí en el capítulo 2 de Romanos haciéndonos una gran advertencia. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Es una advertencia a todo ser humano, ¿sí? De no juzgar a nadie. Dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Profundo. Es las mismas palabras del Señor Jesús allí en el Sermón del Monte, en el capítulo 7, versículo del 1 al 5, donde el Señor dice, no mires la paja que hay en el ojo ajeno, sino primero mira la viga que tienes en tu propio ojo. El apóstol Pablo cita aquí que la advertencia de Dios para nosotros, los hombres, es que no entremos en ese juego de estar juzgando al prójimo, de estar denigrando al prójimo, de estar acabando con la reputación y el buen nombre de las personas. Que no caigamos en ese juego, porque debemos entender que el único juez sobre el universo es Dios. Dios es el único juez, porque está libre de pecado, es santo, santo, santo. Él es juez justo y santo e imparcial. Nosotros no, nosotros somos pecadores, tenemos naturaleza pecaminosa, somos muy parciales. Estamos en la carne, tenemos muchas debilidades y fragilidades que alteran nuestro buen juicio muchas veces. Y aquí está hablando de un juicio en el cual denigramos, juicios condenatorios, sin razonamiento ni lógica. A eso no nos llama el Señor, y ahí el versículo nos está diciendo esa advertencia. No juzgues a otro, porque nos estamos condenando a nosotros mismos. En tanto que alzamos nuestra mano para juzgar a otra persona, para descabezar a otra persona, nos estamos juzgando a nosotros mismos. Porque tal vez el pecado que estamos juzgando en el otro, que estamos descabezando en la otra persona, por grave que sea el pecado, yo no tengo la autoridad para juzgarlo. No tengo esa autoridad. Y muy seguramente, de acuerdo a lo que dice aquí la palabra de Dios, que lo que juzgo en él o en ella es lo que yo estoy haciendo, es lo que hay en mi mente, es lo que hay en mi corazón. Y al verlo en otros hace que yo levante mi mano condenatoria y la juzgue, porque mi pecado interno de la mente y de mi corazón, que está en lo secreto, está siendo evidenciado, y entonces eso genera una contrarreacción en mí que me obliga o me impulsa a juzgar a las otras personas, porque ¿qué derecho tienen las otras personas de hacer evidente mi pecado? Ningún derecho, pensaría el que está juzgando, y entonces se levanta con ese ímpetu de juzgar y descabezar a la otra persona. Qué mal. El Señor nos libre de juzgar, de ser jueces,
de estar condenando, como si estuviésemos en una inquisición católica, que estamos juzgando a todo el mundo, y el que no esté a la medida mía, o al justo juicio mío, o al nivel de mi santidad, entonces tengo el derecho absoluto de descabezarlo, diría la religión católica en la época de la Inquisición, donde mataron a miles y millones de personas inocentes. ¿O qué me dice las cruzadas que se llevaron a cabo del año 900 al año 1150, casi 1200? 6, 7, 8 cruzadas donde arrasamos con toda una población musulmana, y todo el que no creyese y no fuese cristiano y no cumpliese el estándar de la santidad o el estándar que mandaba la norma humana, lo descabezábamos. Y nos convertimos en las cruzadas cristianas en homicidas, en violadores, en asesinos. Nos convertimos en lo peor de esta sociedad en ese tiempo. Gracias a Dios fue en ese tiempo histórico, y la historia nos da lecciones de vida que muchas veces dejamos pasar y no las tomamos en cuenta. Oh Dios mío, ayúdanos a entender lo que tú nos quieres decir a través de tu palabra, y ayúdanos, Señor, a no ser jueces implacables. Líbranos de querer usurpar lo que te corresponde a ti, Señor. Tú eres el único juez del universo. Nosotros no estamos llamados a ser jueces, Señor. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros seamos, tus siervos, Señor. Que te sirvamos por amor y agradecimiento, y que prediquemos el Evangelio de la reconciliación, del amor y del perdón. Bueno, amén. Muchas gracias por sacar de su tiempo para escuchar esta corta reflexión. Seguiremos avanzando un poco más en capítulo 2 de Romanos. Y nos quiere decir el Señor en el versículo 2, 3, 4 y muchos versículos más en el capítulo 2. Por ahora tenemos 29 versículos por delante que nos van a hablar de la ley, que nos van a hablar de los judíos, que nos van a seguir hablando del justo juicio de Dios, cómo es el juicio de Dios. Entonces, bueno, ¿y qué lugar ocupa la iglesia dentro del juicio? Es algo que vamos a ir mirando y reflexionando. Así que les espero en una próxima oportunidad. Muchas gracias. El Señor les bendiga.